Amigos del Salvador y el mundo, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes ya pudieron ver, me encuentro en el Centro de Historia Militar en San Jacinto, San Salvador. Y para muestra un botón, acá ven ustedes un vehículo cazatanques. Y hay mucha historia que ustedes van a aprender en este video. Para que tengan también algunos datos, esta edificación se comienza a finales de los años 1800 y se finaliza en 1929. ¿Quieren aprender más? Acompáñenme. Desde la llegada al Centro de Historia Militar podrás observar algunos vehículos que han sido utilizados por la Fuerza Armada y muchos elementos que a través de la historia se han convertido en importantes para el ejército salvadoreño. Los guías altamente capacitados te estarán esperando para recibirte cordialmente y brindarte un recorrido por la historia y mostrándote muchos datos curiosos de este museo. Nos encontramos en la sala correspondiente a la conquista y la colonia. Forma parte de las salas cronológicas del Museo Militar. Lo primero que encontramos es una vitrina con piezas arqueológicas que datan de los años 1300 y 1400 a.C., las cuales fueron encontradas dentro de las instalaciones del cuartel del Zapote durante las excavaciones realizadas para la construcción del monumento conmemorativo a los próceres salvadoreños de la independencia centroamericana. Okay. Y pues algo que es muy interesante, yo he escuchado, pero Sí. usted me va a desmentir, es sobre esta pintura que vamos a ver a continuación. Vemos ahí un nombre muy famoso de un sonsonoteco, ¿verdad? Sí, la pintura que pueden apreciar a continuación es una pintura al óleo titulada La Conquista de América. Esto habla de un sueño, ¿no? Algo así que he escuchado. Su autor es Salvador Salazar Arrué, conocido por todos los salvadoreños por su faceta como cuentista. Sin embargo, sobresale mucho dentro de su obra el arte pictórico. En esta pintura él hace una representación del sincretismo cultural que representó la conquista, colocando en un extremo, parte española, está Pedro de Alvarado, la Malinche, colaborando con los conquistadores, y en el otro extremo contamos con la representación de nuestros indígenas. En el centro sobresale Quetzalcóatl, el máximo dios de nuestros ancestros, representando arriba una espada que hace alusión a la división que la conquista trajo en nuestras tierras y en nuestras ideologías. Creo que muchos se van a interesar al entrar a esta sala también por lo que vemos acá. Cuéntanos un poquito sobre lo que podemos ver acá. Sí, estos son cañones traídos por los españoles. Este que podemos ver acá es un cañón encontrado en el Puerto de la Libertad. Es un cañón de crujía. Posteriormente podemos ver 3 cañones que son cañones de sitio. Estos datan de 1500. Fueron traídos, usados por los españoles. No tenemos en realidad un dato exacto si se utilizaron en alguna batalla contra el pueblo indígena. Y también se ve la munición que se utilizaba. Estos eran más que todo se utilizaban para los barcos. ¿Y cuántas personas se necesitan para levantar uno de estos? Quizás unas 10 personas. Se ve que son pesados, bastante pesados.
Para muchos, hablar del Centro de Historia Militar es referirse a armamento o vehículos utilizados en algún conflicto. Sin embargo, cuando llegas al Centro de Historia Militar, podrás conocer de algunos elementos pictóricos de artistas famosos de nuestro país, como lo mostramos en las imágenes. Bueno, hablando de la independencia, cuéntenos un poquito sobre este salón, ya que viene el mes de septiembre, en donde celebramos la independencia centroamericana. ¿Qué podemos ver acá? Sí, claro que sí. Aquí nos encontramos en la sala dedicada a la independencia y el surgimiento de la República. Lo primero que podemos ver es una pintura al óleo correspondiente al hecho histórico del primer grito de independencia. Bajo ella podemos ver la exhibición de una réplica del Acta de Independencia. Vemos a José de Matías Centroamérica, que es un ícono de la independencia. Es uno de nuestros principales próceres y que tuvo una participación muy activa en ese hecho histórico. Sí. Continuando con la sala, podemos ver la pintura al óleo de nuestro prócer José Matías Delgado y de nuestro prócer y primer presidente de la República Federal Centroamericana, general Manuel José Arce, quien además es el fundador de nuestra Fuerza Armada, que nace un 7 de mayo de 1824 bajo el nombre de Legión de la Libertad. Para muchos, este personaje del que vamos a hablar ahora es un personaje histórico, obviamente, pero que algunos desconocen quizá mucha de la vida de este presidente, que es del oriente del país, ¿no? Sí. Y pues es muy recordado. De hecho, tenemos una escuela militar donde muchos se especializan en esta carrera militar, y cuéntenos un poco de lo que podemos observar. Sí, lo que podemos observar en la vitrina es el uniforme de gala perteneciente al capitán general Gerardo Barrios, quien fuera presidente de El Salvador. Durante su gobierno se impulsó el cultivo del algodón, el azúcar y el café en nuestro país. Fue un líder sobresaliente en diversas batallas que defendieron la soberanía de nuestra nación. La Escuela Militar de El Salvador lleva su nombre, y este mes, el 29 de agosto, se celebra el 155 aniversario de su fusilamiento. Ya hablamos un poco de historia, desde la época colombina, la llegada de los españoles, todo esto de la conquista, pero ahora vamos a hablar un poco de la modernización de El Salvador. Entonces cuéntenos un poco qué vamos a ver acá en esta sala. Esta sala corresponde al periodo de 1900-1960, inicia en el siglo XX. El presidente de El Salvador, llamado último caudillo de Cucatlán, general Tomás Regalado, es un cuadro perteneciente a una colección de Amaya Díaz. A continuación se ve un cuadro con una fotografía de la primera misión chilena que vino a nuestro país en 1901. Posteriormente vemos una fotografía de un desfile militar en el campo de Marte de San Salvador, probablemente a inicios del siglo XX. A su lado se ve un retrato del doctor Manuel Enrique Arau, presidente de El Salvador de 1911 a 1913. Continuando con la historia de la modernización de El Salvador, vemos acá un presidente que también fue polémico para algunos, y que algunos dicen desearíamos estar en esas épocas para que la gente hiciera caso. Pues cuéntenos un poco de lo que vamos a ver acá. Sí sabemos la historia del general Maximiliano Hernández Martínez, pero también cuéntenos un poco de los elementos que vamos a encontrar en esta sala. Sí, aquí continuamos en la sala de la modernización de El Salvador y la Fuerza Armada. Los cuadros que podemos apreciar en esta sala corresponden al general Maximiliano Hernández Martínez. Como bien lo decía usted, muchos anhelan la época en la que él estuvo, porque las medidas que tomó a efecto de mejorar la seguridad del país fueron bastante efectivas.
Se le atribuye a su gobierno la construcción de las principales carreteras del país hasta aquel momento, la carretera troncal del norte, la panamericana y la carretera del litoral, la cual fue construida con reos, que él tenía un proyecto en el que ellos desarrollaban obras públicas ahorrándose ese dinero del presupuesto. Y ahora vemos también aquí algunos elementos de, bueno, no sé cómo le llaman. Sí, como saben, nuestra Fuerza Armada está constituida por 3 ramas: Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. En este lado de la sala ustedes pueden apreciar algunos elementos que corresponden a la Fuerza Naval salvadoreña. Cuéntenos un poco sobre este salón que habla de la legítima defensa. Sí, esta sala corresponde al hecho histórico conocido como Guerra de Legítima Defensa, aunque popularmente tal vez ustedes lo han oído mencionar como la Guerra del Banano o la Guerra del Fútbol, que fueron los nombres con los que fue conocido este enfrentamiento con la hermana República de Honduras, debido a la confusión que se generó por haberse desarrollado en aquel momento una eliminatoria mundialista. Por eso es que se conoce popularmente como Guerra del Fútbol. Su nombre correcto es Guerra de Legítima Defensa. Ahí podemos ver algunas pinturas que hacen referencia a este hecho. Muchos salvadoreños habían emigrado a tierras hondureñas, tal como ahora lo hacemos hacia países como Estados Unidos, debido a la gran cantidad de trabajo que había, sobre todo en la producción agrícola. Luego surgieron conflictos de interés en nuestro hermano país y se empezaron a violentar los derechos de nuestros compatriotas que residían ahí. Por eso es que se desarrolla este conflicto. Nos encontramos en la sala dedicada a la campaña militar 80-92, ¿verdad? En donde tenemos elementos museográficos, especialmente lo que usted estaba refiriendo. Este es parte del monumento a la Policía Nacional, ¿verdad? Originalmente podemos observar las 2 manos y una serpiente. En la mano derecha vemos la familia salvadoreña y la serpiente representa la delincuencia, y los brazos es los brazos del cuerpo de seguridad. En la parte posterior tenía las alas, ¿verdad?, que estaban orientadas hacia la parte superior, y al centro tenía un diamante, ¿verdad?, que representaba el mismo elemento. Así seguidamente podemos ver en la parte superior también los estandartes de las ramas del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, y tenemos el Estado Mayor Conjunto. De igual manera los estandartes de los cuerpos de seguridad pública. En este caso, el inicial de la Policía de Hacienda, Guardia Nacional y Policía Nacional de aquel entonces. Un elemento importante que la sociedad debe saber, el papel que jugó el Papa Juan Pablo II, ahora santo, en donde en sus visitas, en una visita que hace durante la guerra, allá por 1983, en donde la Fuerza Armada de El Salvador fue la responsable de elaborar el Papa móvil que iba a utilizar el Papa para su recorrido por la ciudad de San Salvador. En ese sentido se establecieron, podemos ver varias imágenes. Para ese entonces, en 1983, este vehículo papal fue considerado uno de los mejores vehículos papales del momento, ya que la estructura de un vehículo Ford con un motor Caterpillar, en donde se blindó completamente para proteger el Papa en su recorrido. Es probable que la mayoría de salvadoreños aún recuerden la etapa del conflicto armado del Salvador o de la campaña militar, como se le conoce en el Centro de Historia Militar. Acá te presentamos algunos de los armamentos que fueron utilizados por la guerrilla y por el ejército durante este conflicto. Elementos que forman parte de la historia de nuestro país y que todos debemos conocer para que ésta no se repita.
Algo que llama poderosamente la atención cuando uno entra al museo es lo que está acá al final y es lo que se llama la capilla ardiente. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Bien, en toda unidad militar vas a encontrar una capilla, ¿verdad? Sea esta católica o evangélica, en donde se educa al soldado en la fe cristiana, ¿verdad? En ese sentido, esta es una réplica de la capilla ardiente que se ubicó en la escuela militar mientras teníamos los restos mortales del prócer general Manuel José Arce, primer presidente federal de Centroamérica y fundador del ejército salvadoreño. Entonces, precisamente hoy que estamos a las puertas del bicentenario de la independencia centroamericana y de nuestro país, pues esta sala nos recuerda los movimientos independentistas liderados también por, además del prócer Matías Delgado, como el prócer Manuel José Arce. Entonces, esta es una réplica en donde vemos los pabellones nacionales de los países de Centroamérica, ¿verdad? En donde vemos una capilla ardiente, donde vemos el féretro donde se colocaron los restos mortales del prócer Arce, que fueron trasladados desde la iglesia La Merced hasta el monumento conmemorativo que se encuentra en el Museo Militar. Y tenemos una pintura al óleo del general Manuel José Arce, hecha en 1986, y donde está la capilla, el pabellón nacional que fue colocado cuando se hizo el traslado de los restos mortales de Arce. Asimismo podemos ver un busto del general Manuel José Arce, y aquí a la entrada vemos una fotografía de él con su distinguida esposa, que también, de acuerdo al decreto del año 2006, fueron declarados 30 próceres de la independencia centroamericana. Entre ellos fue declarada como prócer de la independencia la distinguida esposa del general Manuel José Arce, la distinguida señorita Aranzamendi. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, también activar la campanita de notificaciones, y si ustedes quieren una segunda parte de estos videos, pueden escribirlo acá abajo en la cajita de comentarios. No olviden compartir con sus amigos, y cuando este museo esté abierto, ustedes pueden venir a visitarlo con toda su familia. Nos vemos en una próxima.